En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 2, titulada Datos Generales. Vamos a empezar con una breve definición y luego vamos a hacer el registro de un nuevo presupuesto. Y para finalizar, desarrollaremos algunas opciones puntuales del escenario de datos generales. Empezaremos entonces con la definición. El escenario de datos generales nos permite registrar aquellos datos del proyecto como puede ser el título, el cliente, la ubicación geográfica, es decir, el lugar donde se desarrolla nuestro proyecto, la fecha de nuestro presupuesto, el plazo de término de este proyecto, la jornada laboral y vamos a especificar la moneda con la cual vamos a trabajar. El segundo tema entonces será registro de un nuevo presupuesto. Vamos a desarrollar el registro de un nuevo presupuesto a través de la información que se muestra, teniendo como título de la obra Creación de pistas y veredas, el propietario Constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada, el lugar de nuestro proyecto será Quilmaná, Cañete, Lima, la fecha de nuestro presupuesto 24 de julio del 2015, el plazo para nuestro proyecto de 110 días y la jornada laboral 8 horas. Asimismo, la moneda con la cual vamos a trabajar es de nuevos soles. Vayamos entonces a nuestro programa S10 para hacer la creación de este registro. Vamos entonces a ejecutar nuestro programa S10 Presupuestos 2005, haciendo doble clic en su icono. Vamos a hacer clic en Aceptar para ingresar al módulo de presupuestos. A continuación nos dirigimos al escenario de datos generales. Y vamos a empezar con la creación y registro de nuestro nuevo presupuesto. Para esto nos vamos a ubicar en el espacio de árbol, en la rama de escritorio. Vamos a hacer clic derecho y seleccionaremos Nuevo. A continuación se abrirá el catálogo de presupuestos. Como podemos ver, existen un portafolio de presupuestos para edificaciones, obras viales, habilitaciones urbanas, obras eléctricas y estudios. Nosotros vamos a crear un nuevo portafolio. Haciendo clic en todos los registros, vamos a realizar clic derecho. Vamos a seleccionar Nuevo subítem y a continuación nos va a pedir hacer una breve descripción. En este caso nosotros vamos a colocar obras exteriores. Vamos a hacer clic en adicionar y podremos ver que se ha añadido nuestra nueva categoría. Seleccionando obras exteriores nosotros vamos a hacer clic derecho nuevamente. Seleccionaremos nuevo ítem y podremos ver que dentro de nuestra categoría 11, que era obras exteriores, se ha creado un subítem 01. Vamos a colocar una descripción nuevamente denominada pavimentación. Vamos a adicionar. Vamos a desglosar nuestra categoría y podremos ver que se ha creado. Nuevamente vamos a hacer un clic derecho, nuevo subítem y podremos ver que se apertura el cuadro de diálogos del escenario de datos generales. Vamos entonces a empezar con la descripción de cada uno de estos elementos. Empezaremos por el espacio de descripción. En este espacio nosotros indicaremos el nombre o título del presupuesto, seguido de cliente. El registro del cliente se da a través de una persona natural o jurídica a la que está dirigido el proyecto. Este puede ser una empresa, un cliente propiamente dicho, un proveedor, un empleado, un subcontratista, etc. Vamos a entender también como persona natural aquella persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, mientras que una persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Seguimos con ubicación geográfica. La ubicación geográfica hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto. El nivel mínimo de especificación es distrito. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la región de Lima, seleccionaremos la provincia de Lima y el distrito será La Molina. Fecha. Del calendario nosotros vamos a seleccionar la fecha de elaboración del presupuesto y los precios van a ser almacenados de acuerdo a esta fecha y al lugar que hemos indicado.
Esto es de suma importancia ya que con estos datos nosotros podremos hacer el reajuste del presupuesto en una fecha determinada posteriormente. El plazo. El plazo se establece en días de calendario y es un dato informativo y generalmente obedece a los requerimientos del cliente. Los días de calendario son aquellos días laborables y no laborables, es decir, contando de lunes a domingo, o son conocidos también como los días a partir del momento, es decir, a partir de hoy. La jornada diaria. Vamos a especificar la cantidad de horas de trabajo en un día laborable, y esto va a influir en el cálculo del rendimiento. La jornada de trabajo en Perú está, según la Constitución Política del Perú, establecida por 8 horas diarias o 48 horas semanales. La ficha o espacio de doble moneda nos va a permitir elaborar presupuestos en dos tipos de monedas al mismo tiempo. Es decir, si nosotros hacemos un check en este espacio, podremos permitir ingresar precios de los recursos ya sea en nuevos soles y en dólares al mismo tiempo, o si no, en nuevos soles para algunos recursos y en dólares para otros. Moneda base. Es el tipo de moneda que se utilizará para el presupuesto, puede ser nuevos soles o dólares. Si nosotros seleccionaríamos doble moneda, este tendría un espacio de moneda base y moneda secundaria, en la cual nosotros podríamos elegir dólares americanos. El presupuesto base. El presupuesto base podemos nosotros editar estas celdas y va a tener solamente la calidad de informativo. Es decir, nosotros vamos a poder indicar tanto el costo directo, el costo indirecto y el total del presupuesto. Esto en base, por ejemplo, a una licitación. Una licitación es un sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o a la empresa que ofrece las mejores condiciones. Y por último, presupuesto oferta. El presupuesto oferta son celdas informativas de igual forma que se van a obtener luego del procesamiento del presupuesto que nosotros realicemos. Vamos entonces a completar cada uno de estos espacios. De acuerdo con nuestros datos, entonces, en el espacio de descripción nosotros colocaremos el título de nuestro proyecto. En este caso, creación de pistas y veredas. El cliente es Constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada. Para nosotros buscar el nombre o este cliente, simplemente vamos a seleccionar el icono de los binoculares. Hacemos un clic y como bien indica, nosotros podemos ingresar hasta 3 cadenas alfanuméricas para la búsqueda, que quiere decir que podemos seleccionar o escribir 3 oraciones que contengan letras y números. Vamos entonces a colocar Constructora EIE. Vamos simplemente con una cadena a aceptar y nos bota los resultados y nos indican que hay un registro de 0 de 0, es decir, no existe registro de ello. Vamos a pasar entonces a la creación de este nuevo cliente. Para esto hacemos clic derecho y seleccionamos adicionar. Otra manera también es a partir de la barra de menú seleccionar el icono de adicionar o simplemente presionar la tecla F2. El resultado para las 3 opciones va a ser el mismo. A continuación vamos a completar todo el registro de nuestro cliente de acuerdo a la información que se establece en nuestro archivo de datos de empresa. Tenemos la razón social, el RUC, una dirección, teléfono fijo, 2 teléfonos móviles, un correo electrónico, página web, un logotipo y también nos indican que es una empresa dedicada a la construcción. Vamos entonces, de acuerdo a esta información, completar nosotros en S10 el buen registro de nuestro cliente. Razón social. Primero vamos a seleccionar que se trata de una persona jurídica, ya que es una empresa, y a continuación colocaremos en razón social Constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada. Abreviatura colocaremos Constructora EIE. En el siguiente espacio, el cual no indica una descripción de lo que significa, es el espacio donde nosotros colocaremos el RUC de la empresa.
el cual es 2052003344. Descripción alterna la dejamos sin rellenar y nos pasamos a los datos complementarios, que son datos que no son obligatorios de rellenar, pero nosotros, ya que tenemos la información, vamos a hacerlo. Teléfono fijo 6491526. Si tuviera un anexo, nosotros podemos colocarlo al igual que un fax. Móvil celular, un RPM 993479510, número de RPC 971586176. Correo electrónico es consultas@constructoraeie.com. Página web www.constructoraeie.pe. Logotipo. Nosotros en nuestra carpeta tenemos la imagen de nuestro logotipo de la empresa. Entonces nosotros vamos a seleccionar los 3 puntos suspensivos, hacemos un clic y podemos ver que existe un único logotipo, el cual es logo ejemplo. Este logotipo es el que es creado por S10 y su logo es, como bien dice, de el icono de S10, es decir, el icono de la aplicación S10. Vamos a nosotros a crear un nuevo logotipo, simplemente haciendo clic derecho, nuevo logotipo. Como podemos observar, el código es 02, es decir, el segundo logotipo. Descripción colocaremos constructora EIE y a continuación vamos a abrir la ruta donde se encuentra nuestro logotipo. Seleccionamos examinar y pasamos a ubicar la carpeta donde se encuentra. Vamos a seleccionar nuestra imagen. Recordemos que los únicos formatos admisibles para el único formato de estos archivos debe ser BMP, ICO o JPG. Nuestro archivo en este caso es JPG, así que no habrá ningún inconveniente. Lo seleccionamos, se ve una vista preliminar y a continuación vamos a seleccionar adicionar. Vamos a omitir el predeterminado, ya que nosotros no queremos que este logotipo esté en los siguientes presupuestos. Así que simplemente adicionar, esperamos que cargue y se ha logrado entonces el nuevo registro de nuestro logotipo. Vamos a hacer sobre el mismo doble clic para seleccionarlo y podemos ver que automáticamente se selecciona. Luego está el espacio de aniversario, es decir, el aniversario de la empresa. Vamos a dejarlo por ahí. Y a continuación el rubro. Nos habían dicho que era una empresa dedicada a la construcción. Vamos entonces a hacer clic en los 3 puntos suspensivos para abrir el catálogo de rubros. Como podemos ver, no existe registro alguno, para lo cual vamos a crear uno nuevo. Clic derecho, adicionar, código 001 porque va a ser el primer registro de rubro y la descripción será construcción. Un código alterno, no colocaremos nada y simplemente adicionar. 2 veces clic y automáticamente se carga. Ahora bien, en el espacio del proveedor, nosotros vamos a poder colocar, en el caso que fuese un proveedor, la forma de pago, es decir, si es a crédito, si es de la caja chica, si es una factura a 30 días, a 7 días, a 1 día, si es al contado, etc. Así también vamos a poder establecer la moneda con la cual se va a hacer el pago, ya sea en nuevos soles o dólares americanos. De igual forma podemos seleccionar si existirá un agente de retención, un porcentaje de detracción o un porcentaje de percepción. Estos términos están descritos en nuestro archivo de glosario de términos, el cual pueden encontrarlo en la carpeta destinada. Vamos entonces a pasar a la siguiente ficha de tipo. En esta ficha nosotros vamos a seleccionar el tipo de identificador, es decir, si el registro que nosotros estamos realizando es de una empresa, es un cliente, es un obrero, es un empleado, etc. Para esto, clic derecho, agregar tipo de identificador, seleccionamos y como bien habíamos mencionado, tenemos 9 opciones. Puede ser 10 opciones.
Puede ser contacto, subcontratista, AFP, banco, accionista, etc. En este caso nosotros vamos a seleccionar que constructora EIE es un cliente. Hacemos 2 veces clic, vemos que se preselecciona en la parte inferior y a continuación vamos a hacer clic en la ficha o en el icono, de seleccionar grupo de registros y retornar. Hacemos un clic y se ha cargado automáticamente. Bien, una vez hecho esto, que es la parte esencial o más importante para el buen registro del cliente, pasamos a, por ejemplo, contactos, a la ficha de contactos. En esta ficha nosotros vamos a poder registrar algún cliente o algún contacto de esta empresa. Es decir, si a nosotros, por ejemplo, María Gracia Robledo nos contacta y nos pide un presupuesto, esta persona es del área de costos, por ejemplo, de la empresa que nosotros estamos completando los datos. Entonces nosotros podemos seleccionar o crear este nombre de cliente. Por ejemplo, vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar un nuevo contacto. Vamos a maximizar este catálogo de contactos y podemos ver que todas son, de todo se trata de personas naturales, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, peones, tenemos encargado de equipo, contador, asistente de contador, peones, etc. Nosotros vamos a seleccionar simplemente asistente de contador, por ejemplo, Benito Benítez. Hacemos 2 veces clic y se ha cargado automáticamente. Esta persona entonces va a ser nuestro contacto dentro de la empresa. Podemos adicionar más, por ejemplo, la contadora Flor Flores. Podemos quitar también, si nosotros queremos este registro de contacto, podemos, como bien dice aquí también, quitar solamente lo que es el cargo, quitar el área a la cual pertenece, la sucursal, etc. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque nosotros después podemos exportarlo a Microsoft Excel. Es decir, podemos llevar el control de nuestros contactos a una hoja de Excel. Asimismo, también podemos importar desde esta misma, es decir, importar desde Microsoft Excel. Vamos a pasar entonces a la ficha de etiquetas. En esta ficha nosotros podemos seleccionar si nuestro presupuesto, por ejemplo, pasa como una cotización o está hecho para una institución pública, si está ya dentro de la evaluación para una aprobación o para una situación de empresa en liquidación, etc. Nosotros vamos en ese caso a colocar cotización, vamos a seleccionarlo y vamos a hacer clic en asignar ítem de control. Bien, entonces en etiquetas está como detalle o tipo de requerimiento cotización. Pasamos a direcciones y colocaremos dirección de trabajo. Se nos había especificado que se trata de la avenida Mariátegui, número 342, y esto se encuentra en Alto de la Alianza, en la provincia de Tacna y en la región Tacna. Ubicación geográfica entonces. Vamos a hacer clic en los 3 puntos suspensivos y a continuación vamos a maximizar este catálogo y vamos a seleccionar la región de Tacna, provincia Tacna, y seleccionaremos Alto de la Alianza. 2 veces clic y automáticamente se ha cargado. Bien, otra ficha y la última es de propiedades, la cual es simplemente el registro de S10, en el cual nos indica que va a ser creado por, la fecha de creación, el modificado, fecha de modificación, etc. Estos datos se van a cargar automáticamente cuando nosotros hagamos clic en adicionar. Pasemos entonces a adicionar este registro del cliente. Esperamos que cargue. Vamos a maximizar la ventana y vamos a buscar entonces nuestra empresa constructora EIE. Para esto, seleccionando cualquier cliente, cualquier nombre de cliente, vamos a escribir constructora y podemos encontrar nuestro cliente. Como bien vemos, es constructora EIE, sociedad anónima, tenemos la abreviatura, persona, el RUC,
el rubro, y acá están las fichas de propiedades, modificado por, la fecha, la dirección, el país, departamento, provincia, distrito, el teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué nos sirve a nosotros completar todos estos datos? Porque nosotros podemos simplemente hacer clic derecho y seleccionar exportar a Excel. Y podemos, por ejemplo, vamos a guardar todo esto en un archivo denominado clientes. Vamos a guardar, vamos a esperar que empiece la exportación y automáticamente se abre nuestro registro de todos los clientes de S10. ¿De qué nos puede servir este registro? Simplemente podemos poner, por ejemplo, un filtro y podemos después ordenar alfabéticamente, ya sea por abreviatura, etcétera, etcétera. Tenemos la dirección, el distrito, el teléfono, los email. Por ejemplo, aquí está el de nuestra empresa, Constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada. Tenemos la abreviatura, el rubro. Podemos también eliminar estas columnas. Podemos también colocar, por ejemplo, que sea un hipervínculo, por ejemplo, ¿cierto? Asimismo todos que sean hipervínculo. ¿Y qué puedo hacer? Simplemente si lo selecciono yo, puedo enviar ya un correo, etcétera. Bien, vamos a cerrar entonces este archivo, no guardar, y vamos a seleccionar Constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada, que es el cliente para nuestro proyecto. 2 veces clic y automáticamente se carga. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica es en Quilmaná, Cañete. Vamos entonces a seleccionar 3 puntos suspensivos. Nos vamos a Lima. Seleccionamos la provincia de Cañete y vamos a seleccionar Quilmaná. 2 veces clic y se carga también automáticamente. La fecha de nuestro presupuesto se había identificado como 24 de julio. Hacemos clic para desglosar el calendario. Tenemos la fecha de hoy y nosotros también podemos buscar la fecha en la cual va a estar registrado nuestro presupuesto. En este caso, 24 de julio. Seleccionamos. El plazo era de 110 días. La jornada diaria en Perú 8 horas. Doble moneda, no se va a tratar en este caso de una doble moneda. Y adicionalmente, por ejemplo, podemos colocar un presupuesto base con costos directos de 60.000 soles, por ejemplo, con un costo indirecto de 12.000 soles, haciendo un total de 72.000 soles. Estas opciones, como bien se habían dicho, por ejemplo, es cuando ya están en nuestras bases del proyecto, ¿no? En una licitación, etc. Ahora vamos a pasar a completar los datos adicionales. Vamos a hacer clic entonces en datos adicionales y a continuación se establece el siguiente cuadro de diálogo. Para explicar todas las opciones que nosotros vamos a tener, vamos a detallar entonces cada una de ellas. Como vemos, tenemos 4 fichas. Desde las más principales son configuración y decimales. En decimales, como bien indica, es el número de decimales en los precios. Es decir, por ejemplo, 10 soles con 50 céntimos, 10.50. Número de decimales en incidencias. Las incidencias van a ser en porcentaje y esto lo vamos a ver en el escenario de precios, pero podemos configurarlo en esta ficha. Vamos a trabajar con 4 decimales y como bien indica es mínimo 2 decimales más que los precios para tener más exactitud o más precisión. Y el número de decimales en los metrados. Usualmente nosotros trabajamos con 2 decimales. Si nosotros quisiéramos trabajar con uno más, podemos aumentarlo. Pero básicamente 2 decimales. Ahora sí pasamos a la ficha de configuración. Vamos a explicar entonces cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para seleccionar fórmula polinómica o al seleccionar fórmula polinómica, nosotros vamos a indicar. Pasemos entonces a opciones del escenario datos generales. Habiendo completado nosotros la fase de registrar
todos los aspectos de nuestro presupuesto como descripción, cliente, ubicación, etc., vamos a pasar a las opciones puntuales de nuestra configuración de datos generales. Empecemos por datos adicionales. Si nosotros hacemos un clic en datos adicionales, se abrirá el cuadro de diálogos que se muestra en pantalla, teniendo opciones puntuales como fórmula polinómica, análisis de precios unitarios, un factor de cambio, y además fichas como decimales, calificación, vínculo Excel, etc. Vamos a especificar entonces cada uno de estos elementos. Empecemos por fórmula polinómica. Fórmula polinómica, en el escenario de la hoja del presupuesto, los iconos, es decir, los libritos, en el árbol tienen varios colores. Como bien recordaremos nosotros, entonces en el árbol nosotros tenemos 3 colores. El amarillo, que simboliza que ha sido concluido nuestro presupuesto, es decir, ha sido procesado, pero no se ha elaborado la fórmula polinómica. El libro de color rojo, que simboliza que nuestro presupuesto ha sido procesado, y el libro de color verde, que simboliza o significa que nuestro presupuesto ha sido concluido en su totalidad. Entonces, si nosotros hacemos un check en fórmula polinómica, nosotros vamos a indicar que después de que se procese nuestro presupuesto, este libro va a ser de color amarillo, es decir, va a indicar que le falta elaborar la fórmula polinómica. Si nosotros no hacemos un check en esta opción, simplemente después de procesar el presupuesto, este se va a pintar de color rojo, indicando que el presupuesto está concluido. Otra opción es la de análisis de precios unitarios tipo 2. Es un análisis que se aplica para rendimientos altos. Sin check, va a calcular los análisis de precios unitarios para edificaciones, es decir, con rendimientos moderados y leves, mientras que con check va a calcular los análisis de precios unitarios, como por ejemplo puede ser para carreteras, ya que nosotros sabemos que en carreteras los rendimientos son elevados. Teniendo un ejemplo, en movimiento de tierras, el rendimiento es equivalente a 10.000 metros cúbicos por día. Es decir, si yo tengo en mi cuadrilla un obrero con un rendimiento de 10.000 metros cúbicos por día, la cantidad de obreros que yo necesitaría sería 0.008, siendo un valor mínimo. Imagínense si en nuestra cuadrilla, por ejemplo, tenemos 0.5 oficial. Esta cantidad sería aún más mínima e insignificativa para nuestro análisis. Es por esto que se aplica el análisis tipo 2, solamente para rendimientos altos. Pasemos ahora a factor de cambio. Nosotros vamos a ingresar el factor de cambio solo si el presupuesto está elaborado, por ejemplo, en nuevos soles y nosotros necesitamos imprimir un reporte en dólares americanos. En este caso, la moneda alterna sería dólares americanos. Y es exactamente este espacio de moneda donde nosotros vamos a indicar la moneda alterna que estamos eligiendo. Para nuestro ejemplo, el cambio de dólar a la fecha representado, por ejemplo, un dólar equivale a 3.19 nuevos soles, así como un nuevo sol equivale a 0.31 dólares. Esto va a significar entonces, por ejemplo, en nuestro entorno que un dólar equivale a 3.19 y la moneda alterna sería nuevos soles. Sin embargo, en nuestro presupuesto es al revés, es decir, que nuestra moneda principal es el nuevo sol. Es decir, un nuevo sol equivale a 0.31 y la moneda alterna vamos a seleccionar el dólar americano. Vamos entonces a aplicar estas opciones. Vamos a hacer un check entonces en fórmula polinómica y en factor de cambio vamos a colocar 0.31 y la moneda alterna será dólares americanos. Pasemos entonces a la ficha de decimales. En esta ficha nosotros vamos a indicar la cantidad de decimales que nosotros o con la que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, en los precios estamos indicando que va a ser o vamos a trabajar con 2 decimales. Al igual que en las incidencias o el porcentaje de incidencias, vamos a calcular estas incidencias con un número de decimales igual a 4. Además, nos indican que el mínimo de decimales en las incidencias es 2 decimales más que en los precios.
Y por último tenemos el número de decimales en lo que respecta a metrados. Nosotros vamos a trabajar con 2 decimales en nuestro proyecto. Vamos a hacer clic en aceptar entonces. Y a continuación nuevamente clic en adicionar. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo entonces. Vamos a datos generales. Bueno, simplemente seleccionamos la carpeta de creación de pistas y veredas. Y se muestra entonces en nuestro entorno de datos generales nuestro proyecto creado. Vemos entonces que los datos corresponden a los de nuestro proyecto. Sin embargo, podemos visualizar una nueva celda denominada histórico. Esta celda es netamente informativa y nosotros vamos a visualizarla cuando usemos la opción de modificar ya sea la fecha o el lugar, no los precios, y el sistema lo que va a hacer es guardar estos datos y los va a mostrar al usuario, es decir, la fecha y el lugar, con la finalidad de recuperar estos datos. Ahora es importante indicar que cuando se cambia de lugar o fecha, los precios toman un valor de 0. Para que se restaure estos valores originales, se debe cambiar tanto el lugar o la fecha a los valores originales, volviendo los precios tal como estaban en un principio. Vamos entonces nosotros a visualizar o ver más opciones puntuales de nuestro escenario. Vamos a seleccionar nuestro presupuesto, vamos a hacer clic derecho y vamos a visualizar todas las opciones que nos muestra. A continuación vamos a definir cada una de ellas. Empezaremos con la opción Nuevo. Esta opción nos permite el registro de un nuevo presupuesto. Es decir, si nosotros hacemos clic en Nuevo, automáticamente se abrirá el cuadro de diálogo de catálogos de presupuestos y nosotros podremos adicionar un nuevo presupuesto. Buscar. Permite ubicar un presupuesto en el árbol de presupuestos. Esta opción es muy útil cuando tenemos en el árbol un número considerable de presupuestos y se hace difícil ubicar un presupuesto en especial, ya sea por su código o por su descripción. Copiar. Copiar presupuesto, selecciona el presupuesto origen para luego generar una copia en el portapapeles, que luego puede ser pegado en otro presupuesto con la opción de pegar presupuesto o la opción de replicar en otro grupo. Duplicar. Cuando requiera tener una copia igual de cualquier presupuesto, ya sea como una copia de respaldo, para tener alternativas o para generar el presupuesto meta, vamos a utilizar la opción de duplicar. Lo que va a realizar esta opción es crear la copia en el mismo grupo del presupuesto origen y es conveniente nosotros cambiarle en la descripción algún carácter o adicionarle una frase para distinguirla del original. Al hacer nosotros clic en duplicar, se va a presentar la ventana de registro del presupuesto. Duplicar en otro grupo. Esta opción duplica el presupuesto en el grupo de presupuestos que el usuario elija. Cuando el sistema muestra el catálogo de presupuestos, elige el segundo nivel del grupo destino con doble clic. Eliminar. Va a trasladar el presupuesto seleccionado a la rama de papelera de reciclaje del árbol, teniendo 2 opciones: recuperarlo, es decir, restaurar, o eliminar definitivamente de la base de datos. Modificar fecha, lugar, no precios. Esta opción permite modificar la fecha y o lugar del presupuesto, conservando los precios de los recursos originales. Si se modifica la fecha o el lugar, desde el formulario de datos generales, es decir, desde este escenario, el sistema buscará precios para ese lugar o fecha del mismo presupuesto. Como no los va a encontrar, el sistema pondrá 0 a todos los precios de los recursos. Ahora, para recuperar estos precios originales, vamos a retornar la fecha y lugar original en el mismo formulario, es decir, en nuestro escenario de datos generales. Modificar membrete. El membrete es el texto que va a aparecer en el encabezado de los reportes. Más adelante vamos a visualizar una vista preliminar de nuestros datos generales. Opciones.
Esta opción permite acceder a un submenú de opciones diversas que se aplican sobre el presupuesto. Tenemos, por ejemplo, definir ítem. Permite definir la estructura de los ítems que serán generados en forma automática por el sistema para la codificación de los títulos y partidas en la hoja del presupuesto. Nosotros con esta misma opción podemos indicar el tipo de fuente o el color para cada uno de los niveles. Grupo de trabajo. El grupo de usuarios que tiene acceso al presupuesto. Eso es un grupo de trabajo. Inicialmente se va a tener acceso al presupuesto el usuario que lo ha creado y los usuarios que tienen mayor jerarquía. Este tema nosotros vamos a ampliarlo en sesiones posteriores en una sesión denominada utilitarios. Alcance. Define el modo de acceso al presupuesto restringiéndolo a un grupo o a todos los usuarios según se defina. Este tema también lo vamos a ampliar en utilitarios, pero básicamente se presenta este cuadro de diálogo donde el alcance del presupuesto puede ser normal, público o privado. Normal, es decir, que solo el usuario que registró el presupuesto y el grupo de trabajo tienen acceso al presupuesto. Puede ser público, es decir, que el presupuesto es visualizado por todos los usuarios del sistema, o puede ser privado, como por ejemplo el presupuesto es visualizado por el usuario que registró el presupuesto y el administrador del sistema. Y por último, logotipo. Es la imagen o gráfico que aparecerá como encabezado en los reportes del presupuesto seleccionado. El sistema le muestra el catálogo de logotipos seleccionando nosotros el logotipo que vamos a usar para este presupuesto. Luego tenemos propiedades. Muestra información sobre el presupuesto, fecha de creación, fecha de modificación, etc. Y por último la opción de enviar a. Esta opción va a trasladar el presupuesto de un grupo a otro grupo en el árbol, es decir, puede pasar a la rama de escritorio, obras ganadas, bandeja, archivo central o papelera de reciclaje. Si se envía al escritorio, esta opción va a permitir que el presupuesto aún pueda ser modificado, mientras que si se envía a obras ganadas, no se va a poder realizar ninguna modificación. Que este presupuesto se envía cuando va a cerrar un presupuesto. Bandeja. Se enviará cuando se dejará de usar temporalmente el presupuesto. Archivo central. Cuando ya no utilizará más el presupuesto. Y por último, papelera de reciclaje, donde se va a almacenar el presupuesto. Y donde tenemos la opción de nosotros poder eliminar definitivamente o restaurarlo. Bien, entonces vamos a pasar a lo último que sería la vista preliminar de nuestros datos generales de nuestro escenario. En primer lugar, vamos a hacer algunas modificaciones como el membrete y la visualización del logotipo. Para esto, rápidamente nos vamos al árbol de presupuestos, seleccionamos creación de pistas y veredas y hacemos clic derecho. Vamos a seleccionar modificar membrete. Y vamos a colocar, por ejemplo, presupuesto número 1 o 01. Ok. De esta manera se ha modificado. Ahora vamos a cambiar la visualización del logotipo, ya que en este momento, como bien indica, nuestro presupuesto está sin logotipo. Vamos a hacer clic derecho nuevamente, vamos a seleccionar opciones, logotipo, y vamos a elegir el logotipo que nosotros queremos mostrar. En este caso, constructora EIE. Hacemos doble clic para seleccionarlo. Y ahora nos vamos a dirigir al escenario de hoja del presupuesto. Nuevamente nos vamos al escenario de datos generales. Y de esta manera se ha cambiado nuestra descripción de sin logotipo a con logotipo. Por último, vamos a la configuración. En la ficha impresión vamos a cambiar algunos de los parámetros. Por ejemplo, vamos a hacer un check en imprimir con logotipo, es decir, para que el logotipo sea visualizado. Y vamos a desmarcar la opción de pone fecha y hora de impresión para que esta no sea visualizada. Vamos a hacer clic en aceptar. Y ahora sí vamos nuevamente a la barra de menú general y vamos a hacer clic en vista preliminar.
Seleccionamos datos generales y vamos a usar márgenes por defecto para que tengamos la opción de 0.63 centímetros a cada lado. Y adicionalmente le vamos a aumentar un margen al lado izquierdo, ya que en esta zona es donde se hace la perforación de las hojas. Vamos a hacer 2 veces clic para que se coloque en 2.63 centímetros. Vamos a hacer clic en aceptar. Vamos a maximizar esta ventana. Y de esta manera entonces nosotros podemos ver cómo ha terminado nuestro escenario de datos generales del presupuesto. Podemos visualizar aquí el membrete, asimismo todas las descripciones como obra, propietario, lugar, fecha, moneda principal, etc. Por último, si nosotros queremos guardar este documento, simplemente nos dirigimos a exportar informe. Vamos a exportarlo en un formato PDF. Nosotros tenemos distintos formatos como pueden ser Excel o un simple texto. Vamos a seleccionar PDF y vamos a hacer clic en OK. A continuación se abre el cuadro de diálogo de las opciones de exportación, donde nos indica el rango de las páginas. Nosotros vamos a seleccionar o vamos a dejar el seleccionado que es All, que significa todo. Vamos a hacer clic en OK y a continuación nos indica dónde nosotros vamos a exportar este archivo. Y así también podemos modificar el nombre que va a tener este. Vamos entonces a simplemente colocar presupuesto número 1, datos generales. Hacemos clic en guardar y a continuación vamos a abrir nuestro archivo. Como podemos ver, es exactamente igual a la vista preliminar que se había mostrado en S10. Bien, entonces espero que les haya servido esta lección referente a el escenario de datos generales de S10. Si tienen alguna duda, pueden escribirla a través del foro. Asimismo, se está adjuntando todos los archivos de trabajo y la tarea domiciliaria para esta sesión. Los espero en su tercera lección entonces. Muchas gracias.